Perfecto, doctor, perfecto. Muy bien. ¿Ya estamos? Toda suya la clase, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Me dijo el doctor Bianchi que ya habían visto tenencia y tenencia y portación de armas. Portación, sí. ¿Vieron los atenuantes y el agravante? Muy bien. Solo tenemos esta clase y la del jueves, ¿no? Porque Sí, después profe. viene el parcial. Claro, más que nunca, siempre hemos tenido problemas con los tiempos, pero este cuatrimestre más que nunca. No llegamos a tener el tiempo suficiente como para ver todo aquello que nos habíamos propuesto. Si les parece, porque mi idea era hacer hincapié, hay muchos delitos que por ahí son más de contenido simbólico, no son tan frecuentes. Pero si les parece, lo que podemos hacer es yo voy a ir a cierta velocidad, digamos, y ustedes cualquier cosa me van deteniendo o intervienen para cualquier comentario, duda, consulta. Porque quería hacer hincapié más que nada en el capítulo 4, los delitos contra la salud pública, principalmente en la ley de drogas, para tener una idea genérica de cómo está estructurado en nuestro sistema penal el tratamiento de la tenencia y el tráfico de estupefacientes, que eso calculo que lo veremos la clase que viene, junto con el delito de trata de personas, que me dijo la doctora Castro que apenas se había mencionado, ¿no? Así que, si les parece bien, yo voy a ir a cierta velocidad, cualquier cosa ustedes me detienen, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, hacemos hincapié en eso. Porque de por sí este 189 bis que estamos viendo es bastante extenso. Ustedes, bueno, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Acá hay que manejar, en este caso que han visto ustedes, la ley 2429, el decreto reglamentario 395 del año 75, con todas las modificaciones que tuvo para establecer la diferencia entre armas de uso civil y armas de guerra o de uso civil condicionado, ¿no? Han visto también que hay atenuantes y agravantes, las escalas penales a veces pueden presentar alguna dificultad en torno al principio de culpabilidad y al de la proporción de las penas derivado de él, por cuanto son escalas muy altas. Van a ver que en varios de estos tipos penales se ponen como mínimo 3 años y 6 meses de prisión y un máximo superior a los 8 años, por lo general 8 años y 6 meses o 10 años, tenían que ver con la posibilidad de excarcelación para una mera imputación por el solo hecho de portar las armas o tenerlas en circunstancias muy especiales, ¿no? Está vinculado más que nada con la privación de libertad mientras dura el transcurso del proceso, más que una verdadera proporcionalidad punitiva con relación al resto de las disposiciones del Código Penal. Por eso decía que esta reforma tiene también un contenido desde un punto de vista político, de política criminal, bastante intensa, por llamarlo de alguna manera, pretendiendo sancionar conductas que son actos preparatorios de otros delitos con penas bastante elevadas. Y no siempre con una técnica legislativa depurada. Bien, en el inciso tercero, lo que se castiga, se los leo para los que no tienen a mano, es el acopio de armas de fuego, piezas o municiones de estas. No la tenencia, sino el acopio de armas de fuego, piezas o municiones. O la tenencia de instrumental para producirlas.
Todo, por supuesto, sin la debida autorización del organismo administrativo respectivo, con una pena de 4 a 10 años. ¿Ven lo que le digo? Las penas son elevadas. Acá lo que se castiga es el acopio de armas de fuego, el acopio de las piezas o el acopio de las municiones. El problema está en determinar cuándo hay una tenencia, porque fíjese que la tenencia de armas de fuego está previsto en el inciso anterior. Acá se habla de acopio. Acopiar es más que tener, es reunir en grandes cantidades. ¿Cuántas? Acá nos podemos encontrar con un problema, fíjense. El inciso segundo, como han visto, dice, la simple tenencia de armas de fuego, utiliza el plural. Y acá en el inciso tercero estamos hablando de acopio de armas. Es decir, la reunión de una cantidad importante de armas de fuego. En el inciso 2, la simple tenencia, pero de armas de fuego. Vamos a suponer que la policía me detiene a mí y encuentra en mi poder un arma de fuego nada más. Mi abogado defensor dice, mira, hay que respetar la letra del código. El inciso segundo castiga la tenencia de armas de fuego. Quiere decir que son más de una. Por lo tanto, la simple tenencia de un arma es una conducta atípica. Ustedes son seleccionados para el jurado. Vamos a suponer que se trata de un juicio por jurado. Y me tienen que decir si me condenan o si mi conducta es atípica. ¿Se entendió la pregunta? Yo lo condeno. ¿Qué Yo macano? también. Un placer. Lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Si fuese más de una, yo lo incluiría en el artículo 189 bis, tercer párrafo. Y si es una sola, en el segundo párrafo. Claro, a pesar de la literalidad de la ley, se entiende que usted está cometiendo algo de forma irregular y que está penado, previsto, por más de que se hable de una pluralidad o una singularidad en la cantidad de armas de fuego. Por ende, yo, aunque sea de manera singular, lo imputaría por el párrafo 2. Bien, no, está bien, es correcto. Veo que están atentos. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con la interpretación de los tipos penales. Cuando en un tipo penal se utiliza el plural, significa indeterminación de número, uno o más. Tenencia de armas de fuego está haciendo referencia a la calidad del objeto, no a la cantidad. Indeterminación de número. El uso del plural, en estos casos, significa indeterminación de número, uno o más. Se los puedo complicar un poquito más. Tengo 5 armas de fuego en mi poder sin autorización legal. ¿Es un caso de tenencia o es un caso de acopio? Y acá vienen los problemas, ¿no es cierto? Porque ¿cuántas armas debo tener para que haya acopio? Y, lógicamente, ¿cuántas debo tener para que haya tenencia? Una o más. Quiere decir que teniendo 2 puedo cometer el delito del inciso anterior. Teniendo 3 también. ¿Y el acopio cuándo sería? ¿10, 15, 100? Yo creo que acopio se refiere, bueno, opinión personal, como a un gran número. 5 capaz sería un buen número. Si usted me dice 2, lo pienso, pero ya de 3 para arriba, y sabiendo que algunos tipos penales prevén el 3 o más, diría que eso ya es más pluralidad y permite pensar en que capaz más peligrosidad también. O sea, 2 son peligrosas, pero 3 capaz es como una reunión de más personas, más peligro. Como que acopio me suena más a una empresa de armas de fuego, empresa, bueno, no, sería una asociación ilícita, Sí. digamos. Más que... No se te entiende. Eso es correcto, el fundamento es correcto, pero 4, vos decís 3. Acopio. Para mí de 3 para arriba, 3 inclusive, de 3 para arriba sería acopio. Ajá. Hasta 2 puedo llegar a pensar que es tenencia, que ya no me encanta. Pero bueno, como habla de indeterminación en el párrafo 2, lo puedo llegar a considerar como una tenencia. 2. 3 para arriba, para mí sería acopio, porque es como que tenés
como un respaldo de armas. No sé si o sea, no me sale la palabra que quiero encontrar, pero es como que tenés como no solo un plan B, sino que tenés plan B, plan C, plan D, o sea, tenés mucha oportunidad de utilizarla, digamos. Está bien, puede ser una idea. Igual el número de 3 o más, habitualmente el Código Penal lo utiliza para las personas, no tanto para los objetos, ¿no? Bueno, estas dificultades que estamos viendo se plantean también a nivel jurisprudencial, es decir, cuando un tribunal tiene que fallar respecto de esto. ¿Qué se ha dicho en líneas generales? Que no es posible establecer un número mínimo determinado, que es necesario analizar. Por supuesto, la cantidad va a ser preponderante, porque hablar de acopio significa gran cantidad, y por lo tanto la cantidad es importante, pero también tiene que unirse a las circunstancias del caso, a las circunstancias de hecho, en el sentido de que acopiar implica, además de la mera tenencia, una especie de ánimo de conservar, de guardar o almacenar. Es una conservación que tiene una finalidad vinculada precisamente con esto que señalábamos muy bien, una mayor potencialidad de capacidad ofensiva para con el bien jurídico tutelado. Y que por otro lado también es como preventivo de eventuales conductas que puedan, ilícitas, ¿no?, realizarse con ese arma, como por ejemplo alquilarlas, entregarlas, venderlas, transferírselas a terceros, lo que está dando un mayor contenido de injusto. Pero por eso, distinto será la situación de quien tiene en su casa 3 o 4 armas, pero evidentemente por ahí me ponían superior al uso común, que es lo que dice Soler en general, ¿no? Superior al uso común, personal o deportivo que se pudiera llegar a justificar, pero tampoco no nos dice nada, es todo muy abstracto. Por eso les decía que la jurisprudencia ha sido bastante oscilante, porque tiene que ver con las circunstancias que rodean el caso. Se trata de una persona que vive en una zona alejada, que a lo mejor es amante de las armas y tiene en su poder 4 armas sin la autorización, sin la debida autorización legal, pero digamos que se puede acreditar que es como o para defensa, no llega a ser un coleccionista, las tiene algunas porque se las regalaron, otras porque las canjeó por mercadería, en fin, donde se demuestra que no hay una voluntad de acopiar con una finalidad, como dice por ahí Alicia, que no tiene una ultra finalidad, podríamos estar hablando de la simple tenencia. Si por el contrario se trata, vos también metiste acá el concepto de la banda, organización, empresa criminal, o por lo menos se sospecha de ello, entonces el número puede variar en cuanto a su consideración mínima. Pero bueno, son estos tipos penales en donde donde no está establecido expresamente cuánto tiene que tener. Sí, perdóname. ¿Quién me hablaba? Buenas tardes, ¿cómo le va? Ahora, ¿esta tenencia debe ser autorizada o no varía? No, siempre estamos hablando de que carece de la autorización respectiva que da la autoridad administrativa, ¿no? Si vos vas y conseguís la autorización por X motivo, es muy difícil, ¿no? Pero si la conseguís por X motivo, no hay delito, falta el elemento normativo del tipo, en este caso de carácter negativo, que es sin la debida autorización. Otra consulta más, no me quedó claro, o sea, hay posiciones que dicen que es indeterminado el número para el acopio, pero el acopio ya queda claro que se puede hablar de más de un arma, ¿no? Sí, por supuesto. No, la indeterminación de número me refería a un modo de interpretar los tipos penales. En cualquier tipo penal que se está refiriendo a un objeto y lo coloca en plural, significa indeterminación de número. Se conforma con uno o con más. ¿Se entiende? Era más que nada vinculado al inciso segundo cuando dice la tenencia de armas en plural. No significa que tener una sola, un arma sin ese, es atípico,
sino cuando dice armas es porque no considera el número. Pueden ser una o más. Sí. ¿Alguien preguntaba algo? Yo, otra vez, perdón. Y si el tema del acopio y la tenencia también puede estar relacionado con lo que usted dijo de la subjetividad del autor, o sea, la intención que tiene. Por ejemplo, Sí, tenencia claro. sería... Son todas cosas que tiene que medir un juez o un tribunal al momento de resolver, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Para qué fines lo tenía? ¿Si lo puede justificar o no? ¿Si era un cazador, aun cuando fuese furtivo? En fin, todas esas circunstancias que rodean el hecho, el lugar donde se tiene, si las tiene todas juntas, si se sospechaba que tenía una actividad ilícita previa relacionada con las armas, como vamos a ver ahora más adelante, de entregarlas, de venderlas, de transferirlas. Todo eso va a conformar un cuadro probatorio que va a llevar a un tribunal a decir si es un caso de tenencia o un caso de acopio. Pero no quiero dejar de marcar lo importante que es la cantidad. No basta con unas pocas, una, dos o tres. Eso podría llegar a entrar en el inciso anterior. Tienen que ser muchas. Acopiar es reunir en grandes cantidades. Ante la duda, no existiendo ninguna otra circunstancia o siendo escasas las circunstancias que rodean al hecho, habrá que estar a la figura básica de la tenencia, reservando el acopio para aquellos supuestos en donde la cantidad es mucha, es elevada, es de magnitud, de trascendencia, y en conjunción con el resto de las circunstancias del caso que demuestren que se trata de algo más de una mera tenencia, que es un acopio con el cual se podría llegar a cometer otros delitos vinculados siempre con el manejo de las armas. ¿Se entiende? Pero puede variar de acuerdo a las circunstancias que rodean a un caso particular, que tienen que ver con circunstancias de hecho, de lugar, de tiempo, personalidad del autor, lugar de ubicación, como les decía, antecedentes, historial, perspectivas personales, si se trata de un cazador, aunque fuera furtivo, como les decía, si es alguien que tiene varias armas para protegerse. Puede haber infinidad de circunstancias que modifican la calificación, pero ante la duda habrá que estarse por la simple tenencia y no por el acopio. Gracias. Bien, el segundo párrafo habla con una pena también, castiga con una pena alta, se los leo. El que hiciere de la fabricación ilegal de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años. Nuevamente, acá lo que se trata de castigar, lógicamente, es la fabricación ilegal de armas de fuego. Y de ahí, dada la importancia o trascendencia que puede tener con respecto al bien jurídico tutelado, la alta penalidad prevista. Es una pena altísima. Esto es la idea, castigar la fabricación ilegal de armas. El problema es que nos encontramos con la redacción. Se los leo otra vez. El que hiciere de la fabricación ilegal de armas una actividad habitual. Si vamos a profundizar cuál es la acción típica, es hacer, no fabricar. Hacer de la fabricación una actividad habitual, completamente mal redactado a los fines típicos, porque tendría que haber dicho el que fabricare ilegalmente armas de modo habitual. Esto de la habitualidad parecería, entre comillas, exigir una reiteración delictiva, que incluso ya estaría dado por el hecho de fabricar, ¿no? Que tiene un sentido de multiplicidad, con lo cual no bastaría la fabricación de una sola arma para configurar el tipo penal, sino que tendría que ser una conducta habitual, y eso llevaría en principio a pensar este tipo penal como que requiere de una acción múltiple. No bastaría una sola acción. ¿Cómo se llaman los tipos penales
que requieren de una reiteración de la misma acción delictiva. Tenemos tipos penales complejos alternativos, donde tenemos varias acciones en forma alternada, o acumulativos, que exigen la realización de una acción más otra o una omisión, ¿no? Pero en este caso, cuando los tipos penales que exigen más de una vez la reiteración de la misma conducta. Penal 1. Plurisubsistente se llama. Podría pensarse que es un delito plurisubsistente. Sin embargo, me parece a mí, coincido con la opinión de Núñez, que si bien no lo trata en este artículo, lo trata en el artículo 208, inciso primero, en donde también se exige habitualidad, parece estar más relacionado, yo creo que es así, con un elemento anímico más que material. Es decir, si tengo montada una fábrica de armas clandestina, ¿no? Ilegal, no estoy autorizado para hacerlo. Que todavía no está funcionando. El día que aprieto el botón para que salga el primer arma al final de la maquinaria, cae la policía y me detiene. Me dice, doctor Tasso, usted está fabricando ilegalmente armas. Sí, pero fabriqué una sola. Acá dice que tiene que ser en forma habitual. Y todavía no hay reiteración delictiva. Solo me detuvieron cuando salía la primera, el primer revólver. ¿Es atípica la conducta? Quienes sostienen que se trata de un delito plurisubsistente dirán que sí, porque se requiere de varias acciones. Sin embargo, tratándose de un elemento anímico, teniendo en cuenta que se trataba de una fábrica, estaba todo dispuesto, contaba con 50 operarios, que tenía los materiales, las herramientas, evidentemente entro dentro de la figura típica porque la habitualidad está vinculado con una perspectiva anímica de realización futura de estas actividades, aun cuando se compruebe un solo hecho. ¿Se entendió? Puede ser mirado desde esos dos puntos de vista. A mi modo de ver, me parece más clara y apropiada la opinión de Núñez, vuelvo a repetir, no está referido a este artículo, está referido al 208, inciso primero, que es el ejercicio ilegal de la medicina, el curanderismo, que requiere también de habitualidad, lo trata como un elemento anímico y me parece que tiene razón, al igual que lo hace también Zaffaroni, aún cuando no comentando particularmente este articulado, sino cuando se refiere a los elementos anímicos de los tipos penales, ¿no? Profe. Sí. Este elemento anímico se repite en el artículo anterior que estábamos hablando, perdón, en el inciso anterior, porque la simple tenencia de arma va a ser atípica, o sea, cuando sea una sola, si no está este elemento circunstancial, ¿no? No. No hay que confundir la finalidad con lo anímico. La finalidad, que no, en ningún momento lo dice, ni en los incisos anteriores, con el fin de o para, salvo el inciso primero, que no es lo que te estás refiriendo. En el inciso segundo, en ningún momento habla de habitualidad o de finalidad específica. Lo que decía yo es que la finalidad puede llegar a ser tenida en cuenta para distinguir entre un acopio y una tenencia. Si yo te planteo un caso donde hay una persona que tiene 4 armas y vos me tenés que decir que es un supuesto de tenencia o de acopio, con eso solo no me basta. Tengo que saber quién es el autor, en qué lugar lo tenía, qué calidad de armas tiene, en qué condiciones, en qué circunstancias, dónde las tiene guardadas o acopiadas, y cuál puede llegar a ser su finalidad propia, personal, no delictiva, porque a lo mejor la finalidad era defenderse, regalársela a su hijo que se iba a vivir a una zona despoblada. A eso me refiero con finalidad, no finalidad típica. ¿Sí? Pero eso es finalidad. Claro, sí. No sé si dije finalidad o animosidad, pero finalidad. Bueno, me quedó claro igual. Bien. Gracias, profe. Sí, no confundir. Acá lo exige expresamente el tipo penal, en forma habitual.
en otros dirá habitualmente. Se repite muchas veces esto en los tipos penales, cuando se habla de habitualidad. La habitualidad dentro de un tipo penal puede ser interpretada como la exigencia de una reiteración de la misma conducta o como un elemento anímico. A mí me parece que en este supuesto y en el otro que estaba comentando del 208, que es un elemento anímico, más que la exigencia de una comprobación de reiteración de la misma conducta delictiva. Bien, vamos al siguiente. Acá viene lo que mencionaba así al pasar hace un ratito. El inciso cuarto. Castiga con prisión de 1 a 6 años el que entregare un arma de fuego por cualquier título a quien no acreditare, su condición de legítimo usuario. Recuerdan que la condición de legítimo usuario está dada por la autorización que confiere el órgano administrativo para que alguien pueda poseer un arma, incluso comprar municiones, etcétera, etcétera. Lo que se castiga acá es la entrega, o sea, la transferencia de la posesión. Como dice, por cualquier título, podemos estar hablando de, a título de transferencia de la propiedad, de la posesión, de la simple tenencia, la tenencia precaria, la tenencia temporal, alquiler de armas, préstamo, trueque, lo que fuese. Cualquier conducta que implique una transferencia de esa posesión estará abarcada por este tipo penal, siempre y cuando quien la recibe no fuese un legítimo usuario. Como ven, también está muy mal redactada porque parece que estuviera orientada esta disposición a aquellos que pueden vender armas y se las venden a alguien que no acredita. Si ustedes van a comprar un arma, lo primero que le van a exigir, el vendedor tiene la obligación de exigirle el carnet de legítimo usuario, es decir, si es una persona autorizada para ello. Pero acá no está haciendo referencia a ningún sujeto activo en particular, con lo cual quedaría comprendido cualquier persona, incluso independientemente del origen de esa arma. Si yo tengo un arma de origen ilegal, es ridículo que le vaya a pedir a quien se la presto o se la alquilo que me exhiba el carnet de legítimo usuario para entregársela. Está muy mal redactado. El segundo supuesto del mismo articulado castiga ya con 3 años y 6 meses, como le decía, a 10 años de prisión si el arma es entregada a un menor de 18 años, ¿no? Acá se supone que hay también una mayor afectación a este bien jurídico tutelado, incluso indirectamente a otros bienes, no exclusivamente el que está relacionado con la seguridad pública o seguridad común, por el destino que podría otorgarle un menor de 18 años, que se supone por su edad que no tiene una plena y total comprensión de la eventual criminalidad de su acto. Por supuesto que acá tenemos una doble valoración. Por un lado se castiga al que entrega el arma. Funciona como un agravante en el supuesto este de que fuese un menor de 18 años el que la recibe, que lógicamente no puede tener nunca una acreditación de legítimo usuario por ser menor de edad. Pero sí podrá ser pasible, en el caso de que se compruebe en ese mismo momento, podrá ser pasible de la sanción de la tenencia ilegal, porque pasaría a tenerla ilegalmente. Si está entre los 16 y 18 años, ustedes saben que hay un régimen de imputabilidad o inimputabilidad disminuida o relativa conforme los parámetros de la ley de menores. Es decir, es posible aplicar una penalidad a quienes delinquen entre los 16 y 18 años que no se puede hacer efectiva
hasta tanto se cumpla esa edad como mínimo, pero sí pueden ser sujetos de imputación en alguna clase de delito, ¿no? Bien, ahora se agrega como tercer párrafo cuando esto fuera, fíjense, ¿no? Otra vez lo mismo. Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad habitual, la pena en este caso va de 4 a 15 años. ¿Qué es lo que quiere sancionar el código? Al que realiza esta actividad en forma habitual. ¿No es cierto? Ya no es quien ocasionalmente le entregó un arma a otra persona por cualquier título, aun cuando fuera menor de edad, sino quien lo hace en forma habitual. Otra vez vemos si se trata de un elemento anímico o si se trata de una reiteración de conducta delictiva. El único problema que se presenta acá es que no se respetan los verbos típicos. La figura básica es entregar un arma. Y acá lo que dice la norma es si hiciere de la provisión ilegal. Y proveer no es lo mismo que entregar. Proveer da la idea de regularidad. La misma noción y concepto de provisión daría a entender que se trata de una actividad que se hace en forma reiterada, con lo cual otra vez no se han respetado los términos típicos necesarios como para tener una técnica adecuada a disposiciones semejantes, ¿no? Con semejante cantidad de pena. Pero bueno, la idea es esa. Toda transferencia de armas a quien no acredita su condición de legítimo usuario, más grave si es menor de edad, y si esto se hace en forma habitual, aún más grave es lo que quiere castigar este inciso del articulado. Fíjense que la última parte tiene que ver con alguien a quien se le aplica la inhabilitación especial, pero cuando tuviere o contare con autorización para la venta de armas de fuego, que es un poco el sentido a que hacía referencia en el primer párrafo. Lógicamente creo que la disposición tendría que haber estado dirigida desde el inicio, desde la entrega por parte de quien está autorizado para hacerlo y no desde cualquier persona. Este último párrafo que agrega una inhabilitación especial para aquel que cuenta con una autorización para este tipo de actividades, me parece que refuerza la idea de que el sujeto activo del párrafo primero es alguien que cuenta con autorización y no cualquier persona. Bien, y por último, el inciso quinto. El inciso quinto tiene dos partes. Una parte de un sujeto activo calificado. En la segunda, el sujeto activo es indiferente. Es decir, puede ser cualquier persona. La pena va de 3 a 8 años e inhabilitación especial por el doble de la condena, el que, contando con la debida autorización legal para fabricar armas, acá estamos hablando de un sujeto que cuenta con autorización para fabricar armas. La fabricación de armas, por ser una actividad riesgosa, está en manos del Estado. En este caso los puede tercerizar, pero por lo general van a ser organismos oficiales. Puede que no, puede que se trate de una actividad de carácter privado. El Estado le da autorización a un sujeto o a una persona jurídica para fabricar armas. O sea, la persona cuenta con autorización. Este es el sujeto al cual se dirige la norma. El que está autorizado para la fabricación de armas, ¿qué hace? Omite el número o grabado. ¿Por qué? Porque las armas, por lo general, obligatoriamente tienen que tener un número de serie, se lo conoce. Es un registro porque el contralor de las armas siempre está en el Estado, y de ahí que ejerza el contralor a través de la numeración que corresponde a cada una de ellas. A veces puede contener un grabado, pero esto va por lo general para las fuerzas militares o policiales, como pertenecientes a la institución. Lo más importante acá es el número. Obligatoriamente tiene que tener un número, al igual que otros objetos
que tienen un número de serie, un grabado o un número correspondiente a un registro que siempre queda en manos del Estado. ¿Tienen idea? ¿Qué otro objeto se le exige obligatoriamente una numeración? Las partes de los autos, autopartes. Perfecto. ¿Qué más? Y todas las armas de fuego, cualquiera sea. Bueno, sí, esto es lo que estamos viendo. Claro. Le hubiese puesto yogur. ¿Viste? Yogur. Bien. Automotores, parte de automotores, por lo general muebles registrables, veleros. Sí, los caballos pura sangre. Bueno, pero esos ya no son grabados, son marcas. Estos son objetos. Objetos que conforme la ley tienen que tener una numeración para su seguimiento y control por parte del Estado, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace el sujeto activo en este caso? Omite. Hay dos posibilidades. Una es omitir ese número, no lo pone. Y la otra conducta, se los termino de leer, asignare a dos o más armas idénticos números o grabados. Es decir, puede actuar delictivamente de dos maneras, no poniéndole el número o poniéndole el mismo número a dos armas. La primera es una conducta omisiva y la segunda es una conducta activa. Profe. Sí. Perdón que lo interrumpa. Y de esto, ¿hay algún artículo que pene la... O sea, este artículo es doloso. ¿Hay alguno que sea culposo? ¿O se le puede pasar de largo a la persona? No. Esto es una disposición netamente dolosa. No confundir la omisión con la imprudencia, ¿no? Acá No, por eso. omite, sí, es así, correcto, como decís. Omite deliberadamente. Lo hace con todo el propósito de omitirlo. No es que se le pasó una falla, no controló y la máquina no, en el caso de que fuera una máquina, no lo grabó a ese número, no lo estampó. No, acá deliberadamente el autor quiere omitir. No tenemos prevista la modalidad culposa. No está prevista la modalidad culposa. Delito netamente doloso, en ambos casos, tanto en la omisión como en la asignación. Si se comprueba que fue producto de una falla de debido control en la numeración o en el seguimiento de la numeración, lógicamente la conducta será atípica. No está prevista la modalidad culposa. Lo que quiere evitar el Estado, que es el que tiene el controlador de las armas, es que al omitir este número es más fácil venderla en el mercado negro. Lo mismo que asignándole a dos armas la misma numeración. Se genera confusión y genera también mayor facilidad para venderla en el mercado negro de armas. Esto es lo que se quiere evitar y por eso se castiga al que está autorizado, al que estando autorizado para hacerlo directamente no lo hace o lo hace indebidamente. La segunda parte de este inciso quinto, por el contrario, puede ser cometido por cualquier persona, sujeto activo indiferenciado. Dice lo siguiente: la misma pena, estamos hablando de 3 a 8 años de prisión, incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado de ese arma de fuego. Es decir, la famosa limadura, que está adulterando. Adulterar es cambiarle la numeración o directamente la suprime, la lima completamente y evita que se pueda identificar de esa manera. En el primer caso, en la adulteración hay una indebida numeración, es decir, se trata de poner una numeración diferente, y en el segundo supuesto se la suprime, directamente se la quita. Nuevamente por los mismos motivos. El único problema que pueden encontrarse aquí, tenía una pena de 3 a 8 años de prisión, ¿no? El único problema que podemos encontrar aquí es un poquito más adelante, no sé si lo llegaron a ver.
en los delitos contra la fe pública. El artículo 289 del Código Penal, si lo tienen a mano, que tiene que ver con el capítulo 2, la falsificación de sellos, timbres y marcas, reprime con prisión de 6 meses a 3 años, en su inciso tercero, al que falsificare, alterare, que es lo mismo que adulterar, o suprimiere la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley. Entonces uno se pone a pensar, si estoy castigando acá también en el artículo 289 la supresión o adulteración de la numeración de un objeto registrado conforme a la ley, como pueden ser la patente, los vehículos automotores, las embarcaciones. Cuando se trata de un arma de fuego, tengo dos disposiciones que en principio aparecen aplicables. Una vinculada con la seguridad común, la seguridad pública, y otra vinculada con la fe pública. ¿Cuál aplico? La que tiene pena más grave. Porque se trata del mismo objeto. Se trata de un objeto que debe ser registrado conforme a la ley. Sí, pero la aplicación no recae sobre el mismo bien jurídico. ¿Se afectan dos bienes jurídicos? Porque ahí tenemos una cuestión. Si se afectan a dos bienes jurídicos diferentes, podemos hablar de un concurso delictivo, de un concurso ideal. Hay una afectación, por un lado, a la administración, perdón, a la fe pública, y por el otro lado, a la seguridad común. O podemos decir, en realidad esta figura es especial, con relación a la genérica de la fe pública. Sí. No, iba a decir eso. Que esta está dentro de las armas de fuego y lo otro puede incluir, o sea, habla de números que según la ley se tengan que registrar. También podría suceder con un caso, si no me equivoco, de un DNI o cuestiones más que para nosotros son más pavas, por decir así, y esto refiere, o sea, es género-especie para mí la relación de los hechos. Sí, podría ser, esto es lo que estoy planteando, puede ser de género-especie, es decir, acá hay una relación de especialidad, no específicamente con el DNI, porque en materia el DNI es un documento. Sí, hay otro. Entonces ya tenemos previsto los artículos 292 o 293, la falsedad material, la falsedad ideológica, y además la ley de potencial humano, la ley de documentos, tiene previsiones específicas para la tenencia en blanco de documentos, adulteraciones en su conformación, etcétera, etcétera. Además de las disposiciones del Código Penal, hay una ley específica referida a la documentación, tanto DNI como otros documentos expedidos por el Estado. Pero esos son más bien documentos, no objetos sobre los cuales se impone una marca o un sello o un signo, ¿no? Como sería en este supuesto. Estos son los problemas que se plantean independientemente de cuál es la solución, si hay un concurso ideal, si hay un concurso aparente de leyes, es porque la modificación del artículo que importó la incorporación del artículo 189 bis a nuestro Código Penal se hizo sin tener en cuenta el resto del código. ¿Por qué? Porque esta era una forma que ya estaba prevista. Es decir, aunque no estuviera el segundo párrafo del inciso quinto del 189 bis, el hecho de suprimir o adulterar la numeración correspondiente a un arma de fuego estaba incluida en el artículo 289, inciso tercero, que les acabo de leer. Creo, en mi íntima convicción, esto es personal, que cuando se hizo la modificación del 189 bis, los legisladores no repararon en que ya había una previsión legal que contemplaba este tipo de conductas. Porque de haberlo así observado, creo que tendrían que haber hecho alguna clase de significación particular para justificar este tipo de inclusión, cosa que no se hizo. ¿Profe? Sí.
una pregunta. ¿Y no podría considerarse que la del 189, 189 bis, se aplicaría a la persona del párrafo de arriba, o sea, el sujeto determinado? No, porque ahí es clarito. Ahí, sí, cuando el legislador quiso colocar un sujeto activo cualificado, lo hizo. Donde Bien. no tenemos ninguna referencia a ello, el hecho puede ser cometido por cualquier persona. Bien, No genial, necesariamente le tenemos que asignar esa condición. Pero bueno, son, a mi modo de ver, errores de técnica legislativa, en forma apresurada, producto también de circunstancias particulares vividas en Argentina en un momento determinado, y generan este tipo a veces de inconsecuencia legislativa y nos dan un poquito más de trabajo, pero bueno, es entretenido y da para la opinión, ¿no? En uno u otro sentido. Bien, ¿Qué incluso tipo de la aplicar misma... sería la pregunta, profe? ¿Cómo? ¿Qué tipo de aplicar sería en este caso? Bueno, ahí por eso te digo, podemos discurrir. Podemos discurrir si se trata de un concurso ideal. La penalidad en el fondo no cambia, porque en los casos de concurso es una misma acción, ¿no? Es un concurso ideal, eventualmente se aplica la pena más alta, con lo cual desde el punto de vista punitivo no hay mayor preocupación, pero también podemos decir que se trata de una figura especial, la del 189 bis, y cuando se trata de armas de fuego, aplicamos el 189 bis, quinto inciso, segundo párrafo, y no el 289. Se ve desplazado por un principio de especialidad. Cualquiera de las dos opciones es válida, los fines prácticos no cambia demasiado el resultado. Por eso no es demasiado preocupante. ¿Se entiende? Cualquiera de las dos posibilidades son perfectamente compatibles. Yo creo que es especial, además es posterior. El 189 bis es posterior, con lo cual podríamos aplicar también el principio de que ley posterior, en cierto modo, deroga o atenúa las posibilidades de aplicación de la ley anterior. Tenemos el principio de ley posterior y el principio de especialidad. Bien, ustedes pueden decir, mire, se aplica el inciso quinto por una cuestión de especialidad. Pero tampoco estaría mal decir, hay dos bienes jurídicos afectados aquí, tanto la fe pública como la seguridad común, por lo que entendemos que se trata de un concurso ideal. Igual se va a aplicar la pena más alta, que es la que estamos viendo. O sea que no cambia demasiado a los fines prácticos. Aun cuando podamos discutir, y ya terminamos con esto, con el 189 bis, su inclusión dentro de delitos contra la seguridad común. Cada vez que hay un delito tenemos que acreditar la puesta en peligro del mismo. A veces se puede tornar muy difícil establecer este riesgo a la seguridad pública o seguridad común con la simple tenencia de un arma de uso civil o conductas como esta, la del inciso quinto que estamos viendo. Incluso antes de esta reforma, la simple tenencia de arma de uso civil no era un delito, era una mera contravención. Cuestiones de inseguridad general hicieron que se produjera todo este movimiento que culminó con la reforma a este articulado. Primero, en el año 74, con su traspaso de figuras penales similares desde el bien jurídico, tranquilidad pública, orden público, el título octavo, hoy dice orden público, se transfirió desde allí hasta el título 7, que es un poco más grave y tiene conductas con escalas punitivas mayores. Desde ahí en adelante, todas las modificaciones que se hicieron sucesivamente fue para ajustar las escalas penales, ampliar los tipos penales delictivos y incluso hasta cuestionarse la verdadera naturaleza de figuras o formas penales como las que estamos viendo, como eventualmente lesivas a la seguridad pública o seguridad común. Es más, en las discusiones parlamentarias que se llevaron a cabo con motivo
de esta reforma, casi siempre se hizo hincapié en castigar la tenencia o la aportación de armas por la posible comisión de delitos contra la propiedad, con lo cual vendrían a ser figuras que tienden a proteger más que nada la propiedad o la vida en una forma secundaria. Y de ahí que el sentido que le otorgó el legislador haya sido la de incluirlas en este título y no mantenerlas en el título octavo, aun cuando desde mi perspectiva personal calculo que deberían estar allí ubicadas y con una escala menor. Precisamente porque todos los delitos contra el llamado orden público, tranquilidad pública, que ustedes no sé si han visto, instigación pública a la comisión delictiva, la comisión de delitos, la asociación ilícita, la incitación a la violencia colectiva, etcétera, etcétera, son formas que pueden dar lugar en futuro a la comisión de hechos puntuales que tenga que ver con la afectación de otros bienes jurídicos. Entonces se trata, como dice Soler, de una defensa reforzada del otro bien jurídico. Es como que castigando conductas que afectan al orden público, se está tratando de proteger la seguridad pública. La seguridad pública solo se va a ver afectada cuando haya una puesta en peligro efectiva, que es lo que venimos diciendo desde que comenzamos a analizar este delito. Y me parece que el 189 bis no en todos los casos tiene estas características, pero eso forma parte de otra discusión. Una pregunta, porque por ejemplo, en el delito de fabricación y tenencia de materiales peligrosos, también sería de peligro abstracto, ¿o no? Sería un delito de peligro, claro. Sí, sí, es una anticipación punitiva, un acto preparatorio, incluso lo que hablábamos la otra vez, subsidiaria de la comisión de otros delitos. Es decir, siempre y cuando no se apliquen los delitos que se perpetraban, se intentaban perpetrar, como por ejemplo incendio, explosión, etcétera, etcétera. Se castiga preventivamente. Esta misma figura, sin tanta descripción de objetos, estaba en el título siguiente, en el título octavo. Y esto es lo que estoy refiriendo. A mí me parece más adecuado, pero es una opinión personal. De hecho, fíjense, el 189 bis, lo que marca que es una inclusión posterior a lo que estaba previsto en el Código Penal. Antiguamente figuraba como artículo 213, pero no viene al caso porque después fue modificado muchas veces, incluso hubo otras modificaciones relacionadas en el título octavo, ¿no? Con la asociación ilícita terrorista, con la financiación del terrorismo, que terminaron en el artículo 41 por un lado como un agravante genérico y por los delitos contra el orden económico y financiero en el caso específico de la financiación de este tipo de actividades. Pero bueno, no hubo una reforma integral al Código Penal en los últimos tiempos. Estamos manejando un código que cumple 100 años y que ha tenido nada más que reformas parciales. Y muchas veces esta parcialidad en la reforma obedeció a momentos políticos, históricos, determinados. No digo que esté bien o mal, simplemente explico el porqué. Y a veces, no en todos los casos, a veces esas reformas se hicieron sin tener en cuenta que se trata de un sistema armónico de disposiciones, que tiene que tener una coherencia propia de una arquitectura de un código, en donde sus disposiciones, si bien aisladas, están relacionadas con bienes jurídicos tutelados, con interrelación y prioridad de bienes jurídicos que nos va a dar lugar a la imposición de penas privativas de prisión más altas, penas privativas de libertad, perdón, más altas en los casos de bienes jurídicos más estimados o que se intentan tutelar que en otros de menor intensidad. Y creo que esto no siempre fue respetado precisamente por haberse parcializado la reforma y nunca haberse hecho una reforma integral del Código. Este año cumple 100 años el Código Penal y tuvo innumerables reformas.
y todos ellos generaron lo que Zaffaroni llama en realidad una decodificación del sistema penal. En vez de hablar de una codificación del derecho penal, él dice que se trata, tantas reformas lograron la decodificación del sistema penal. A la vez que, por anexo, hay innumerables leyes de carácter punitivo que forman parte del Código Penal, pero que están fuera de él, desde lo material, ¿no? Y de esa manera se generó toda esta problemática. Pero bueno, esas son cuestiones de política criminal. Vamos con el objetivo. Vamos al capítulo 2 de este título. Acá algo vimos, los artículos 190 a 197. Rápidamente, ya hemos visto el primero de ellos, ¿no? El 190, incluso le recomendé la lectura de un artículo de Aguirre Barrio, no sé si lo han podido leer, que se llama Humo sobre el aire, creo. No sé si jugaba un poco con Deep Purple o qué, pero así lo escribió y se trataba del caso del que prendía un cigarrillo adentro de una aeronave, ¿no? En pleno vuelo. Pero ahí marca muy bien las características que exige este tipo penal y el hecho consiste en, a sabiendas, ejecutar cualquier acto que ponga en peligro, dice, la seguridad de una nave, aeronave de construcción flotante. No está diciendo que pueda poner en peligro. Está exigiendo que la realización de cualquier acto ponga en peligro efectivo, material, concreto. Es decir, un delito de peligro concreto. No requiere de ningún resultado. Si luego se producen resultados, las penalidades se agravan en los términos del segundo párrafo, tercer párrafo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que ya lo hemos visto. El a sabiendas es un elemento subjetivo del tipo de carácter cognoscitivo. El sujeto sabe que al ejecutar ese acto se pone en riesgo la seguridad de alguno de estos medios. Fíjense que acá estamos, el objeto de la tutela es el medio de transporte aéreo y el acuático, no el terrestre. En el terrestre tenemos el artículo siguiente, el artículo 191, específicamente referido al tren. Pero acá se cambia la redacción típica, la conducta típica va a ser diferente y ya no es ejecutar cualquier acto, sino emplear un medio, ¿no? Emplear cualquier medio con una finalidad para detener o entorpecer la marcha de un tren. Tiene que estar referido al tren exclusivamente, no a cualquier transporte terrestre. Por la ley de ferrocarriles, el tren es el convoy arrastrado por una locomotora que arrastra los vagones, que transporta cosas o personas. ¿Sí? No están protegidos los vagones en forma individual, ni siquiera la locomotora en forma individual, ni tampoco su estructura. Lo que se trata de castigar es cualquier perturbación de su libre movilidad y tránsito en tanto puede poner en riesgo. Fíjense que acá ya no digo ponga en riesgo, sino puede poner en riesgo. Yo tengo una pregunta del artículo 190, una duda que me quedó. Sí. Era el caso, por ejemplo, de que el piloto dejaba manejar a una persona cualquiera, el avión, sí, ¿no? Si no se corrió efectivo peligro, ¿sería una tentativa? Ese es otro caso. Acá claro, creo, bueno. No, me parece que no hubo manejo del que yo planteaba. No es el que yo planteaba, pero bueno, puede ser, puede darse. Estábamos hablando en abstracto, porque si no tenemos los elementos concretos de un expediente, siempre está de más hablar de una causa en particular, ¿no? El delito admite la tentativa, nuevamente por aplicación de los principios generales. Los principios generales tienen que ver con esto, que el delito o los delitos de peligro concreto no dejan de ser una modificación, un resultado en el mundo exterior, una modificación del mundo exterior. Si tiene que haber sucedido el peligro concreto, debe haber algún hecho demostrativo de que el riesgo existió,
de que corrió riesgo la integridad de la nave, las personas o las cosas transportadas. Con lo cual, en principio, como todos los delitos de peligro concreto, es admisible la tentativa. Lo que debemos analizar también por aplicación de estos principios básicos, como vimos en el 186 y siguientes, es la idoneidad del medio, de la maniobra, de la actitud, como para generar ese peligro. Y por supuesto la subjetividad. Acá está hablando específicamente de un a sabiendas. Y este a sabiendas tiene que unir la realización del acto con el peligro. Si quien lo hace a sabiendas de que ese acto genera ese peligro, entonces podemos estar hablando y es idóneo para lograr tal resultado peligro, entonces podemos estar hablando de tentativa. Aún, lo que quiero descartar ahí es que no cualquier hecho infraccional a las normas de aeronavegación es constitutivo de delito si el peligro no se produce. ¿Mm? Simplemente eso. Vamos con el tren. Fíjense, emplear cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren. ¿Cuándo se castiga? ¿Tienen el código a mano? Así no lo voy leyendo yo. ¿Lo tienen a mano? Sí. Bien. Acá tenemos dos finalidades. El para es demostrativo finalidad. Elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo. En este caso de carácter volitivo. ¿Qué quiere hacer el sujeto? Detener el tren o entorpecer su marcha. Y para ello emplea cualquier medio. Es amplia la gama de posibilidades de conductas en ese sentido. Emplear cualquier medio. No necesariamente tiene que levantar las vías, tirarle una bomba a la locomotora, cortar las señales de tránsito, no, emplear cualquier medio, puede ser cualquiera, incluso atacando a la persona de quien gobierna el tren en ese momento, transportando sustancias peligrosas. Lo importante es que tenga una de estas dos alternativas, o detenerlo o hacerlo descarrilar. Eso es lo que quiere el autor. Y la pena se aplica si, como dice el código, si no produjere, el primer inciso. Si no se produjera descarrilamiento u otro accidente. Bien, ¿qué vemos acá? En primer lugar, que no se corresponde con la intencionalidad. Dijimos que la intencionalidad podía ser doble. Intentar detenerlo o hacerlo descarrilar. El código aplica pena si no se produce descarrilamiento u otro accidente. Y en segundo lugar, como les decía, vemos que acá en realidad se consagra un peligro abstracto. El que empleare cualquier medio para detener la marcha de un tren. Yo llego tarde al andén. El tren está saliendo, tomo un pañuelo blanco, me coloco al costado del maquinista y empiezo a hacerle señales. Estoy empleando un medio para que se detenga y yo poder subir. Me detienen en ese momento. Dicen, doctor Taza, ¿usted qué estaba haciendo? No, estaba empleando un medio, el pañuelo blanco. Muy bien, ¿con qué finalidad? Para detener el tren. Ah, muy bien, usted entra en el inciso primero porque empleó un medio para detener la marcha de un tren y no se produjo descarrilamiento u otro accidente. ¿Cómo? Yo cometí el delito. ¿Qué delito? Y usted quiso detener la marcha de un tren. Sí, pero para subir. No es medio idóneo. Claro, bueno, entonces tenemos que hablar de la idoneidad. La idoneidad del medio, veo que van comprendiendo la idoneidad. Y aparte la medio, intención. Su relación con el bien jurídico. No, no solo con la intención, porque mi intención era hacerlo detener el tren. Coincide típicamente. Tiene que ser analizada con el bien jurídico, con el medio de transporte y comunicación, con el riesgo de la seguridad común. Distinto es si yo le pongo un palo, un tronco, porque quiero subir, yo lo quiero... Bueno, ahí estoy poniendo en riesgo porque puede ocasionarse un accidente. ¿Se entiende? Por eso es un delito de peligro abstracto.
creo que no hay manera de justificar por qué no se siguió el mismo lineamiento que el artículo anterior. Le hubiera dicho, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de un tren. Era mucho más fácil respetar la forma punitiva. ¿Por qué distinguir aire y agua por un lado y ferrocarril tierra por el otro, ¿no? Esto se debió a que, nuevamente, el Código Penal 1921, nos ubicamos en la época, incluso tiene una protección reforzada, el medio de transporte que estamos analizando. Vemos que en el artículo 191 la pena se va agravando de acuerdo a las consecuencias, no vale ni la pena leerlo, ustedes saben que se trata de esas consecuencias que pueden ser de carácter preterintencional o ser medidas conforme el principio de culpabilidad en los términos que vimos al analizar el 186, inciso quinto, ¿se acuerdan? Pero bueno, lo importante es que el Código establece una conducta que castiga el peligro y luego agravaciones por los resultados, ¿sí? Pero fíjense lo que les digo, vamos al artículo siguiente. Porque ya no solo se protege el tren, sino las comunicaciones que están vinculadas al tren. ¿Qué dice el artículo siguiente? ¿Lo tienen ahí? ¿Alguno que lo pueda leer en voz alta? El 192, profe. Uh-huh. Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior en sus casos respectivos el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril. Bien, ya no solo el ferrocarril, sino las comunicaciones. ¿Ustedes saben lo que es un telégrafo? Yo tampoco. Sé que se utilizaba antes en una comunicación por hilo, en código Morse. Fíjense lo desactualizado que estamos hablando en un código penal del año 2021. Y eso que estos artículos fueron modificados por el legislador actual de los últimos tiempos. Y ahí está todavía. Un telégrafo destinado al servicio. Ustedes saben cómo ha progresado los ferrocarriles en la actualidad, que tienen cámaras por todos lados, señales de GPS. Y acá habla de interrumpir un telégrafo. Hoy tienen sistemas de navegación ferroviaria que les marca al conductor de la máquina cuándo se excede en la velocidad, en qué lugar va. Hay un sistema de comunicación, pero impresionante, con relación a los ferrocarriles. Y el Código Penal está hablando de ejecutar cualquier acto tendiente a interrumpir el telégrafo o teléfono, que tiene que pertenecer al servicio de ferrocarril. No es que se está destruyendo. Acá no es que estamos hablando de delitos de daño contra el... Yo voy a la sucursal de Ferrocarriles Argentinos, entro y me llevo un teléfono, una línea telefónica. No. Estamos hablando de interrupción de servicio de comunicación del ferrocarril, ¿sí? Pero completamente desactualizado. Al igual que el artículo siguiente. Entonces, ya protegemos el tren, los servicios de comunicación y en el artículo siguiente, ¿qué dice? El 193. El 193 dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Bien, otra vez lo mismo. Tranvía. Ya no hay más. Nuevamente nos colocamos en la hipótesis del Código Penal 1921. Y vuelvo a repetir. Fíjense que el artículo siguiente, ¿cómo es? 193 bis. O sea que este capítulo fue modificado y no hace mucho tiempo. Y sin embargo, se podría haber aprovechado para corregir todo esto y ahí quedó. Es una figura incluso más lejana con el bien jurídico tutelado, porque el solo hecho de arrojar, esto es tirar, ¿no? Proyectiles, cuerpos contundentes contra un tren o tranvía en marcha, lo que estamos protegiendo acá no es la estructura nuevamente, no es la estructura del convoy o del tranvía, sino su tranquilidad en cuanto al recorrido, satisfacción del medio de comunicación. Y el solo hecho de arrojar es constitutivo del delito, es independientemente que le pegue o no.
Cuerpo contundente y proyectil es más o menos lo mismo, lo único que cambia es el medio empleado. ¿Sí? Cuerpo contundente es simplemente Una piedra. Claro, aquellos cuerpos que causan contusión y que es arrojado por la fuerza de la mano del hombre. Pasa a ser un proyectil cuando se utiliza un medio multiplicador de la fuerza que proviene de la mano del hombre. Es decir, si le tira una piedra con una gomera, pasa a ser un proyectil en un cuerpo contundente. Pero es lo mismo, el objeto es idéntico. Y el delito se consuma y se perfecciona aun cuando no le impacte. Vamos a suponer que yo tengo muy mala puntería y le pasó a 50 metros del tren. El delito está perfeccionado igual. ¿Cuándo se consuma este delito? Cuando se arroja. El momento en que amagás, en que vas a amagar a arrojar. No, cuando arrojas no. En el que la cosa sale de tu mano. Claro, Exacto, cuando, eso quería Lo que decir. cuando se libera de la mano. O cuando sale el proyectil de la boca del arma de fuego. Lo que pasa es que ahí la conducta coincide temporalmente con el momento consumativo. La configuración de la conducta coincide temporalmente, es el mismo tiempo que el consumativo. Siendo así, estos delitos, ¿cómo se llaman? Instantáneos. No. Perdón. Son instantáneos también, pero no por esto. Mera actividad, formales, de simple actividad. ¿Vieron Penal 1 ustedes? Sí, muy bien. Delitos formales, clasificación de delitos, importante. Todo lo que estoy diciendo no lo saqué de ningún libro, no lo citamos ni a Bonpadre, ni a Soler, ni a Nui. Y todo Penal 1. Delito formal, mera actividad. ¿Cómo son los delitos formales? De peligro abstracto. ¿Qué característica tienen? No admiten tentativa. Miren todas las cosas que saqué recurriendo a las herramientas de clasificación de delitos Penal 1. Ni más ni menos que con eso es más que suficiente. Esto es lo que queremos lograr. Que ustedes puedan ver un texto cualquiera. Mañana modifican el Código Penal. Ponen un nuevo delito. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar, decirle, doctor Bonpadre, ¿puede escribir algo para entender esta figura? No, nosotros tenemos que dar cuenta porque tenemos las herramientas en la parte general. Solo hay que traerlas y aplicarlas a estas figuras. Bien, fíjense la protección. Una pregunta. 191, sí. 191, 192 y 193, protección ampliada de un tren. ¿Por qué? Porque en aquel momento, 1921, era el principal medio de comunicación y de transporte en la República Argentina, ¿no? Sí, perdóname. En este artículo, el 193, también igual hay que tener en cuenta que el medio, o sea, si yo arrojo una piedra y no pongo en peligro el bien jurídico, ¿va a ser delito igual? Hay un bien jurídico protegido acá que es la seguridad como el medio de transporte, ¿no? El legislador dice, mire, esto puede llegar a ser peligroso. A mí no me gusta la creación de tipos penales abstractos, pero bueno, a veces el legislador penal considera que determinadas acciones o determinadas situaciones pueden ser peligrosas para el bien jurídico tutelado, entonces por eso castiga estos hechos que, si bien no generan un riesgo, pueden llegar a generarlo. Pero por eso hace la salvedad. No quería entrar en demasiados cuestionamientos, pero ya que tocas el tema, vamos a seguir aplicando Penal 1. Fíjate que hay una relación de subsidiariedad. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la relación de subsidiariedad en este artículo? Cuando dice que siempre que no resultare un delito más severamente penado. Correcto, es una subsidiariedad expresa y restringida. Es decir, este delito no se aplica si hay otro delito que se comete con la misma acción que está más severamente penado. Como por ejemplo, yo tiro un proyectil, una piedra, le pego en la cabeza a alguno de los pasajeros y lo mato. O le ocasiono lesiones gravísimas. Vamos a suponer que tiro la piedra, tengo puntería, la ventana está abierta
y le pego a uno de los pasajeros o al conductor, ocasionándole lesiones leves. ¿Qué delito cometo? Ambos, para mí. ¿Por qué? Porque para mí sería un concurso, porque además el de lesión. Bueno, o sea, en realidad. Pero vos por te una falta un cuestión dato. Te falta un dato previo, el planteo. El planteo de la cuestión. ¿Qué pena tiene? La de lesiones leves, porque tiene la pena más alta. ¿Este qué pena tiene? Tiene la misma pena, un mes Tienen la misma hernia. pena. Ah, Tienen la misma ¿y pena. cuándo Pero además los dos son subsidiarios. ¿Cuándo desaparece este? Cuando hay un delito más severamente penado. Muy Por bien. ejemplo, si se ocasionan lesiones graves, no leves. O Bueno, gravísimas en su caso. Entonces no estaba tan errada. No digo que estaba cerrada. Digo, faltó planteo de señalar que tienen la misma penalidad. ¿Qué hacemos acá? Iba a esa parte igual, pero... Dale. No, eso, de que, o sea, yo lo tomaría como un concurso ideal, porque en un mismo acto, o sea, unicidad de hecho, pluricidad, todo lo que ya sabemos, pero más que nada porque se aplica la misma pena y los dos delitos hablan de que son subsidiarios en caso de que se encuentre una pena más alta, pero en este caso las dos penas son iguales, o sea, se va a aplicar la misma pena, o sea que en sí va a ser indiferente, Sí. pero bueno. Concurso ideal, decís vos. Sería, a mi entender, humilde entender, un concurso ideal. Pero no tiene también que ver la intención, porque, por ejemplo, en lesiones, el sujeto activo tiene la intención de causarle la lesión. En este caso, la intención no es causarle la lesión, sino que es arrojar un cuerpo contundente hacia Está bien, un pero tranvía. puede ser cometida con dolo eventual las lesiones. Sí. Vos hablas de intención como sinónimo de dolo directo, pero pueden ser también cometidas con dolo eventual. Claro. Sí, Con lo cual se pudo haber representado la posibilidad y no obstante. Claro. Creo que Josefina tenía una idea, no, Pinedo, perdón. Habías dicho solo lesiones. No, sí, iba a decir lo mismo que las chicas, así que no voy a repetir. Ah, están todas de acuerdo. Somos todas jurados, profe. ¿Por qué no pensar? No digo que esté mal, no digo que esté mal, pero ¿por qué no pensar que este no se aplica porque solo retrocede ante otros delitos que tengan pena más elevada, no igual? Porque lesiones leves plantea lo mismo. Claro. Entonces lo aplico. Solo desaparece con delitos que tengan pena más elevada, ¿no? Claro, sí. Y las lesiones, si este delito se consuma en el mismo momento que arrojo, la lesión sería un hecho posterior a la consumación delictiva y diferente. Además, estaría hablando de distintos bienes jurídicos tutelados. Uno, el medio de transporte y comunicación, y el otro, la integridad física. Con lo cual podríamos plantear también un supuesto de concurso real. ¿O no? Sí, yo dije ideal, pero sí. De todas maneras, mirá, te adelantaste, le iba a decir, me quedo con la opinión de ustedes. Pero es para pensar las cosas. ¿Por qué? Porque Soler es el que habla de la inseparabilidad de los bienes jurídicos, de las lesiones jurídicas, ¿no? En los casos de concurso ideal o de real, pero ya nos volveríamos a remitir a cuestiones de parte general y no de derecho penal. Pero son las cosas que tienen interesantes para analizar cuando nos encontramos con este tipo de supuestos. Es verdad que tampoco a los fines prácticos hay demasiada diferencia entre una y otra hipótesis. Pero bien, era una simple trampita que les quería poner para ver si estaban atentos. Bueno, ya empezó el partido de Argentina, nos fuimos de horario, no debe haber quedado ningún varón escuchando acá la clase. Con lo cual,
vamos a dejar para el jueves que viene el resto de lo que queda. Si pueden ir viendo. No sé si el doctor Ortiz, creo, él siempre da esto que se llama picadas ilegales, 193 bis. ¿Lo vieron? Los de la... No, No, supuestamente todavía no. íbamos a terminar con tortura el viernes con Ortiz. Creo. Bueno, se nos va a hacer cada vez más complicado. Bueno, en un pequeño pantallazo hay algunas cosas escritas en el blog, otras subidas a la página. No son muy complicadas, lo que queda hasta el 197. Después vemos en 5 minutitos piratería, que está más vinculado con el derecho internacional público que con nuestro propio Código Penal, por tratarse, estoy hablando del artículo 198, de delitos que tienen una jurisdicción internacional, para entrar de lleno el jueves que viene en el capítulo 4, ley de drogas, y si nos queda algo de tiempo, trata de personas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí. Una pregunta, ¿la modalidad del parcial va a ser igual? ¿Múltiple Sí. choice en algún caso? Sí, sí. Sí, salvo que alguno tenga algún inconveniente técnico, personal o lo que fuere, en cuyo caso hacemos un Zoom y lo tomamos oral vía Zoom por una dificultad personal, problema de conectividad o lo que fuere, lo podemos hacer de esa manera, anticipándolo, ¿no? Nos hacen saber y lo programamos. Pero si no, va a ser la misma, más o menos la misma modalidad. Ustedes ya están bastante entrenadas. No es lo que hubiéramos deseado para este cuatrimestre, pero lamentablemente vuelvo a repetir con el tema del tiempo, ¿no? Realmente no nos dio. Aparte hay muchos feriados en el medio, el otro lunes es feriado, que podría haber sido la última clase antes del parcial. Y tuvimos algunos problemas tecnológicos, no nuestros, sino del rectorado. Hubo que reprogramar los exámenes, bueno. Lo que motivó también tardanzas en la corrección. Y llegamos hasta acá, pero bastante escaso. No obstante, creo que fue muy productivo todo esto. Creo que avanzaron muchísimo, más que nada con el análisis de los casos, que es lo que más nos interesa, porque después el resto se puede consultar. Y este ejercicio intelectual que se hace cuando se resuelve de una manera o de otra, no me interesa eso, sino aplicar un razonamiento jurídico para resolver de un modo X una controversia, me parece que es de mucha utilidad para usted y para nosotros también, que nos mantiene siempre ágiles y con la gimnasia del caso que debemos tener en todo momento. Pero bueno, por nada, el agradecimiento, así que nos vemos el jueves que viene. Bueno, Sí. perfecto. Gracias. Gracias. Si quieren ir adelantando, Una esto solo nomás. consulta. Si Una quieren ir consulta. adelantando, leyendo el tema, y vamos directamente a algunas preguntas o caso puntual, vamos a hacer más rápido. Sí, no sé quién me hablaba. Yo, disculpe, profesor, buenas tardes. Lo que pasa es Buenas que recién pude entrar tarde, no sé si esto ya lo hablaron. Los últimos temas, lo de terrorismo y su financiación, todo eso, ¿entra? Si llega, lo va a dar el doctor Castellucci la próxima clase. Ah, bien. Bueno. Digamos, en este segundo parcial entra todo, lamentablemente Entra todo el todo, resto. perfecto. Bueno. Si se puede dar o no, ya ahí tiene que ver con esto que decíamos nosotros del tiempo, ¿no? Todo lo que está subido en el campus, digamos. Es decir, todo lo que va en el segundo parcial es todo lo que queda del Código Penal, por hacerlo más sencillo. Todo lo que no se vio está dentro del Código Penal, y leyes especiales, como vamos a ver en el caso de drogas, solo si llegamos, porque tengo ganas, y creo que es necesario que por lo menos dar un pantallazo genérico, porque lo que hay escrito en drogas por lo general es extenso, no está en libros acotados a un pequeño manual, y con 3 o 4 grandes lineamientos creo que eso se puede abarcar, por lo menos para hacerlo entendible. Pero sí, va todo lo que resta, no podemos tomar parcializado la materia. Está incluido todo lo que no vimos en el primer parcial, como lo dijimos en la primera clase y lo volvimos a reiterar,
en otras lamentablemente va todo. Así que si no se llega a dar en clase, véanlo por donde se pueda. Lo pueden ver por bueno, no tenemos un autor específicamente mencionado para ningún tema en particular, así que eso es con amplia libertad. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Jueves, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, por nada. Hasta luego, hasta luego.